¿Alguna vez te has sentido atrapado en un laberinto de secretos, donde la verdad parece tan lejana como una estrella en el cielo? Ana Clara, una joven bibliotecaria de 28 años, vive esta realidad todos los días. En la pequeña ciudad donde reside, no solo carga con los libros que organiza meticulosamente, sino también con el peso de un secreto devastador que, si se expone, podría desmoronar su vida y destruir la de su familia. El deseo de revelar la verdad la atormenta, pero la idea de perder todo lo que ama la impide actuar. Ana es una mujer reservada, rigurosa en sus rutinas, pero detrás de esta fachada tranquila hay una vulnerabilidad profunda. Desde la infancia, ha presenciado un crimen que involucra a personas muy cercanas, algo que la marcó de manera indeleble. Durante años, este evento permaneció guardado, enterrado en su silencio. En sus sueños, Ana visualiza un mundo donde la justicia finalmente prevalece, donde la verdad emerge de las sombras. Pero, en la realidad, se ve inmersa en un mar de inseguridad. El miedo a ser rechazada por su familia y la presión de una comunidad que valora las apariencias la mantienen atrapada en un ciclo de silencio. La ciudad donde Ana vive respira tradiciones y secretos. Sus calles de adoquines son testigos de generaciones que han pasado, pero también susurran los ecos de mentiras nunca dichas. Las casas, con sus ventanas cerradas, guardan secretos entrelazados, como hilos de una telaraña invisible. Allí, el silencio es más que una protección, es una prisión. Y Ana conoce esta prisión de la manera más amarga. Observa a su familia, que valora la armonía y la paz, y siente el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. ¿Cómo podría ella sacar a la luz algo que puede destruir esa paz que han luchado por preservar durante tanto tiempo? El dilema de Ana se intensifica aún más cuando encuentra un antiguo diario que perteneció a su abuela. Las páginas amarillentas revelan pistas que conectan el pasado con el presente, trazando una línea tenue entre los dos tiempos. Una línea que la lleva a investigar discretamente a aquellos que un día fueron aliados. Cada descubrimiento, cada pista, parece despertar memorias fragmentadas, traumas que ella creía haber enterrado. La búsqueda de la verdad, sin embargo, no es un viaje sencillo. Está acompañada de una lucha interna dolorosa, donde el deseo de justicia choca con el miedo a las consecuencias. ¿Qué sucedería si finalmente revelara lo que sabe? ¿Qué pasaría con su familia, con su propia vida? Ana pronto se da cuenta de que su secreto no solo afecta su pasado, sino también el futuro de personas inocentes. Y esto la lleva a confrontar figuras poderosas dispuestas a silenciarla. Las amenazas que recibe comienzan a ser más sutiles, pero también más palpables, como sombras que la siguen, recordándole que la verdad puede tener un precio altísimo. Aquellos que consideraba amigos se revelan como obstáculos en su búsqueda, y la vida que conocía comienza a desmoronarse a su alrededor. A cada paso hacia la revelación, la presión aumenta, y Ana se ve sumergida en un profundo dilema emocional. En este escenario hostil, donde la verdad es una moneda peligrosa y la confianza es rara, Ana Clara tendrá que decidir si está dispuesta a arriesgarlo todo por la justicia que tanto desea. Su viaje será una montaña rusa emocional, llena de momentos de duda, miedo y, al final, esperanza. Al enfrentar sus propios fantasmas, comienza a confrontar cuestiones morales que la obligan a reevaluar sus creencias y su lugar en el mundo. No es una lucha solo por su redención, sino también por la libertad de aquellos que también han sido silenciados. La transformación de Ana, impulsada por la necesidad de confrontar el pasado y buscar la verdad, la coloca en un camino de autodescubrimiento, donde finalmente puede entender quién es realmente y qué significa luchar por justicia en un mundo que, a menudo, prefiere ignorar el dolor. Las elecciones que haga no solo definirán su destino, sino que también tocarán la vida de muchos a su alrededor. La pregunta que resuena en tu mente es, ¿hasta dónde llegarías para proteger a aquellos que amas, incluso si eso significa revelar secretos que podrían destruirlos? Sentada a la mesa de madera de la biblioteca, con los dedos deslizándose por las páginas amarillentas del diario de mi abuela, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Con cada frase que leía, una nueva capa de ansiedad se desplegaba, como si las palabras fueran garras intentando arrastrarme hacia un abismo. ¿Qué más podría descubrir? Y más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesta a ir para desvelar la verdad, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que amaba? Esa semana, el clima en la ciudad había cambiado. Las conversaciones susurradas en los mercados y las miradas furtivas se volvieron más frecuentes. Podía sentir la tensión en el aire, como un hilo a punto de romperse. A medida que avanzaba mi investigación, de la cual no sabía si tenía el valor de continuar,
me di cuenta de que no estaba sola en este viaje. Daniel, un amigo de la infancia, que siempre había sido una presencia constante, comenzó a mostrar más interés en lo que estaba haciendo. No solo era un apoyo emocional, sino que también tenía un espíritu inquieto que lo llevaba a cuestionar la injusticia. Sin embargo, a medida que compartía mis descubrimientos, me di cuenta de que la naturaleza de nuestra amistad estaba cambiando. Entre miradas cómplices y risas nerviosas, el peso del secreto que compartíamos comenzaba a separarnos, como si hubiera un abismo creciente entre nuestras intenciones. Daniel tenía sus propios demonios. Creció en un entorno donde la apariencia era todo, donde cualquier desvío de las normas sociales podría resultar en un ostracismo cruel. Su determinación por luchar por la justicia, sin embargo, era contagiosa. Me veía dividida entre la esperanza que él me ofrecía y las dudas que me atormentaban. En cada conversación, él me desafiaba a ser más valiente, a enfrentar lo que tanto temía. Pero, ¿y si todo lo que descubriese solo traía más dolor? El reflejo de mis inseguridades se estampaba en su rostro cuando me preguntó, ¿realmente crees que la verdad puede traer paz? Esa pregunta resonó en mi mente como un tambor distante, un golpe pesado que me perseguía. La verdad que buscaba podría ser una hoja afilada, cortando no solo los lazos delicados que aún existían entre mi familia y yo, sino también la imagen que la ciudad tenía de nosotros. Sabía que este camino me transformaría, pero ¿a qué costo? Recuerdo una noche en particular. Tras una larga conversación con Daniel, la decisión se volvió clara. Era hora de confrontar a mi madre. Mi corazón latía con fuerza, ansioso, mientras la observaba en la cocina, preparando la cena. Sus manos ágiles cortaban los vegetales, y el olor reconfortante de ajo y cebolla dorándose llenaba el aire. Pero, en medio de esa normalidad, había una sensación de incomodidad. Era como si ese ambiente acogedor estuviera a punto de ser sacudido, destrozado por la verdad. «Mamá», llamé, mi voz temblando. Ella se volvió hacia mí, con una sonrisa que pronto se desvaneció al ver la seriedad reflejada en mi rostro. «Necesito hablar sobre algo importante». La tensión creció como una tormenta a punto de desatarse. ¿Qué diría? ¿Cómo podría poner en palabras algo tan destructivo sin destruir la estructura que nuestra familia había construido a lo largo de los años? Mientras hablaba, el rostro de mi madre se cerraba y sus ojos se llenaban de un profundo miedo. Ella no quería escuchar, lo sabía. El miedo que sentía estaba estampado en su rostro, y me di cuenta, con claridad, de que mi búsqueda de justicia amenazaba no solo los secretos que guardaba, sino también la delicada paz que existía entre nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo hubiera dejado de girar. El peso de las palabras no dichas nos envolvía, comprimiendo el aire entre nosotros. Todo lo que construimos, todas nuestras risas y momentos compartidos, parecían a punto de desvanecerse. La culpa se infiltraba en mi pecho como una sombra, silenciosa e implacable. No solo cargaba con el peso de mi secreto, también tenía en mis manos la responsabilidad por aquellos a quienes amaba. La idea de que, al luchar por la verdad, podría causar un daño irreparable en sus vidas me paralizaba. ¿Cómo podría ser tan egoísta? ¿Cómo podría continuar, sabiendo que la verdad podría alejarlos de mí? Daniel, que estaba a distancia, percibió mi vacilación y se acercó, como un faro en la niebla. Me recordó que la verdad, por dolorosa que fuera, era un camino hacia la libertad. Pero yo no estaba lista. La lucha interna que se desarrollaba dentro de mí parecía interminable. Estaba atrapada entre el deseo de exponer la verdad y el miedo a sus consecuencias devastadoras, tanto para mi familia como para mí. El diario de mi abuela, que hasta entonces parecía ser solo un registro de eventos pasados, se transformó en una invitación a enfrentar los fantasmas que me atormentaban, para comprender que detrás del dolor existía la posibilidad de curación. Pero con cada descubrimiento me sentía más vulnerable, más frágil. ¿Cómo podría continuar el viaje cuando cada nueva pista parecía un golpe contra todo lo que valoraba? El dolor del pasado amenazaba con devorarme, y la idea de que mi búsqueda podría causar más sufrimiento se volvía más real cada día. El dilema que enfrentaba crecía, convirtiéndose en una tormenta interna abrumadora. En medio de todo esto, sabía que no podía hacer esto sola. Lo que necesitaba no eran solo respuestas, sino aliados, pero también valor para enfrentar no solo a los demás, sino a mí misma. Lo que realmente deseaba, en el fondo, era un futuro donde la verdad no fuera un recuerdo doloroso, sino un camino hacia la liberación. Ahora, solo necesitaba descubrir si tenía la fuerza necesaria para recorrerlo.
la tensión entre mi madre y yo flotaba en el aire, como una nube oscura a punto de estallar. El silencio entre nosotras se volvía más denso. Cada palabra no dicha apretaba aún más mi pecho. ¿Qué esperaba de ella? ¿Aceptación? ¿Comprensión? Cuando finalmente logré articular algunas frases, su mirada se llenó de una mezcla de dolor y negación. No quería que siguiera ese camino, y mi determinación en buscar la verdad parecía amenazar no solo el pasado, sino también el presente que habíamos construido juntas. Con el paso de los días, la inquietud aumentaba. El diario de mi abuela, ahora una fuente de revelaciones, traía a la luz secretos que nunca imaginé que existieran. Descubrí que había sido una activista en su juventud, luchando contra injusticias, en una época en que la voz de una mujer rara vez era escuchada. Estas revelaciones encendieron una llama dentro de mí, pero también sacaron a la superficie la resistencia de mi madre, que veía mi búsqueda como un eco de lo que había intentado dejar atrás. Daniel, siempre presente, se convertía en un ancla en medio de la creciente tormenta. Sin embargo, incluso su presencia comenzó a verse opacada por la tensión creciente, que flotaba como una nube negra sobre todos nosotros. Aquí está la versión mejorada de este fragmento, con mayor énfasis en la tensión emocional, en el dilema interno de la protagonista y en la construcción del conflicto. Texto mejorado. Daniel también cargaba con sus propios demonios, y, en una de nuestras conversaciones, me di cuenta de que la presión de nuestra búsqueda por la verdad estaba empezando a afectarlo. «Estoy cansado de sentirme impotente», confesó, sus ojos bajos, reflejando una fragilidad que rara vez dejaba entrever. El peso de nuestra lucha por la justicia nos unía, pero la incertidumbre sobre qué hacer a continuación comenzaba a aislarnos. ¿Y si la verdad que buscas acaba con todo lo que tenemos? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, y el dolor de sus palabras reverberó profundamente en mí. El miedo a perder no solo a mi familia, sino también nuestra amistad, comenzó a manifestarse como un pánico abrumador, un frío en el estómago que no me abandonaba. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mí. Las noches mal dormidas se acumulaban, y la ansiedad se reflejaba en cada gesto. Mis manos temblaban mientras escribía, y las ojeras se convirtieron en un recordatorio constante de la batalla interna que libraba. A cada regreso a mi casa, el aire parecía más pesado, como si estuviera cargado de secretos no revelados. Y, cuanto más me adentraba en las páginas del diario, más sentía que me alejaba de mi familia. La idea de que, al buscar la verdad, podría causar una ruptura irreparable me atormentaba. Una noche, mientras hojeaba el diario, un trozo de papel amarillento cayó, rompiendo el silencio de la madrugada. Era una carta dirigida a un amigo de mi abuela, alguien que ella nunca había mencionado antes. El contenido de la carta revelaba una historia de traición y amor prohibido, y me di cuenta de que los secretos de mi abuela eran mucho más profundos de lo que imaginaba. Ese descubrimiento me dejó desorientada. ¿Qué más podría estar escondido? La curiosidad se mezclaba con el miedo, y me veía sin saber si estaba lista para descubrir más. Decidí que necesitaba localizar a ese amigo, un hombre anciano que aún vivía en la ciudad. La información que conseguí fue escasa, pero la necesidad de respuestas me impulsó. Cuando finalmente lo encontré, me di cuenta de que él cargaba un peso similar al mío. Su mirada era nostálgica y su voz, cargada de dolor al hablar de mi abuela. Sin embargo, al mencionar el nombre de mi madre, sus rasgos cambiaron, y una sombra pasó por su mirada. Él dijo que nunca lo supo, casi en un susurro, como si estuviera revelando un secreto que no debía ser oído. Esas palabras resonaron en mi mente, fragmentando mi cordura. ¿Qué más había sido escondido? A partir de ese momento, la lucha por la verdad se transformó no solo en una cuestión de justicia, sino en un viaje para entender quién era realmente en medio de ese enredo de secretos familiares. El miedo a perder a mi madre, a desestabilizar la única base que tenía, se tornaba más palpable con cada minuto que pasaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Con la nueva información, mi determinación de buscar la verdad crecía, pero la ansiedad también se intensificaba. Daniel, que antes era mi ancla, comenzó a sentirse presionado, y nuestras conversaciones, que antes eran un intercambio de apoyo, se volvieron más frecuentes, pero también más pesadas. Comenzó a reflejar mis propios miedos. La amistad que antes era una fuente de fuerza, ahora estaba siendo puesta a prueba por nuestra inseguridad mutua. En un momento de frustración, él exclamó que no podía ser mi apoyo si no me dejaba ver. Necesitaba decidir lo que realmente quería. Esas palabras cortaron profundamente, como un cuchillo que se clava en mi pecho.
Estaba tan consumida por el miedo y el dolor del pasado que parecía estar perdiendo la capacidad de vivir el presente. ¿Qué quería realmente? ¿La verdad, con todo su dolor y revelaciones? ¿O la seguridad de ignorar la realidad y vivir en la ilusión de lo que había sido? La batalla interna se volvía cada vez más feroz, y sabía que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Con la presión de la verdad creciendo cada día, la idea de un enfrentamiento final con mi madre se volvía inevitable. Sabía que, al buscar la verdad, estaba desafiando no solo la historia de mi abuela, sino también la percepción que mi madre tenía del mundo, de nuestra familia. El abismo entre nosotras se estaba profundizando, y sentía que la respuesta a mi viaje estaba más cerca que nunca. La duda, antes incierta, ahora se transformaría en revelación. Estaba a punto de descubrir si la verdad realmente traería paz o si sería una hoja afilada, lista para cortar todo lo que amaba. Fue en una tarde lluviosa cuando mi mundo dio un vuelco. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana se mezclaba con el tamborileo acelerado de mi corazón, como si quisiera escapar de mi pecho. Estaba a punto de hacer la llamada que podría cambiarlo todo. La llamada a una periodista local, alguien que podría ayudarme a exponer la verdad sobre mi abuela y posiblemente sobre mi madre. La idea de compartir estas revelaciones con alguien de fuera me ponía ansiosa, pero la necesidad de no cargar con este peso sola se volvía insoportable. Antes de presionar el botón de llamar, las palabras de Daniel resonaron de nuevo en mi mente. Tenía razón al decir que necesitaba dejarme ver, pero ¿qué significaba eso realmente? Permitirme ser vista significaba exponer no solo la historia de mi abuela, sino también las fragilidades de mi propia relación con mi madre. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Con la mano temblando, finalmente hice la llamada. La conversación fluyó, pero no como esperaba. La periodista estaba interesada en un ángulo diferente, uno que no había considerado. ¿Y si tu abuela no fuera solo una activista, sino una mujer que tomó decisiones difíciles en una época en que todas las opciones eran limitadas? ¿Qué significa eso para tu identidad y para tu relación con tu madre? Sus palabras cortaron como una hoja afilada. Hasta ese momento, buscaba la verdad como si fuera un manto que debía colocar sobre mí, pero ahora me daba cuenta de que esa verdad podría ser una carga pesada que no sabía si podría llevar. Cuando colgué el teléfono, una sensación de alivio y terror se mezclaron dentro de mí. ¿Qué había hecho? El peso de la responsabilidad comenzó a asfixiarme. La idea de exponer la historia de mi abuela, de abrir heridas que parecían ya cicatrizadas, hizo que mi estómago se retorciera. Al mismo tiempo, una chispa de determinación se encendió dentro de mí. Estaba en un camino que ya no podía revertir. En los días que siguieron, la ansiedad se transformó en una energía frenética, una sensación de descontrol que invadía mi cuerpo. La decisión de seguir adelante con mi búsqueda de la verdad me dio un propósito, pero también amplificó la tensión en casa. Cuando mi madre se dio cuenta de que estaba cada vez más absorta en mis investigaciones, su preocupación se transformó en hostilidad. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo estar?, exigió, los ojos llenos de frustración, como si mi búsqueda fuera un ataque personal. Sabía que el enfrentamiento estaba a punto de suceder, y cada día la tensión aumentaba. No solo estaba desenterrando el pasado de mi abuela, sino también los miedos e inseguridades de mi madre. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. Era hora de hablar. Necesitaba que mi madre entendiera que mi búsqueda no era una traición, sino un intento de comprender quiénes éramos, de entender nuestro pasado. Madre, no estoy tratando de herirte. Estoy tratando de entender. Comencé, la voz temblorosa, pero llena de convicción. En el momento en que mencioné la carta y lo que descubrí sobre la vida de mi abuela, su expresión cambió. El dolor en mí no me siento sin touch. Su mirada era palpable y parecía más pequeña, como si el peso de la historia estuviera aplastando su alma. No sabes de qué hablas, respondió. La voz baja, cargada de tristeza. La vida de tu abuela estuvo llena de arrepentimientos. No quiero que cargues con esto. Su respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Aquella conversación, que esperaba, que fuera un paso hacia la comprensión, se convirtió en un campo de batalla emocional. La revelación de que mi abuela tenía una historia tan compleja la había herido profundamente, y ahora mi madre estaba intentando protegerme, no solo de ella misma, sino de una verdad que creía que no podría soportar. Lo que siguió fue una tormenta emocional. Entre lágrimas y gritos, finalmente logré entender que mi búsqueda de la verdad no era solo sobre historia y justicia. Era sobre enfrentamiento, sobre aceptación. Era el momento de confrontar, no
solo el pasado, sino las expectativas y miedos que nos separaban. La decisión de seguir adelante con mi investigación se convertía en un acto de valentía, no solo para mí, sino también para mi madre. El miedo a perder a mi madre aún estaba presente, pero me di cuenta de que la única manera de encontrarnos era a través de la honestidad. A partir de ese momento, supe que necesitaba ser más que una simple buscadora de la verdad. Necesitaba ser un puente entre el pasado y el presente, entre mi abuela y mi madre. Lo que antes parecía un viaje solitario, ahora se transformaba en una oportunidad de conexión. Y mientras la tormenta rugía afuera, me di cuenta de que la verdadera lucha no era solo por la verdad, sino por la comprensión, por la sanación y por la posibilidad de un nuevo comienzo. La lluvia seguía cayendo, pero el sonido que antes me calmaba ahora parecía un eco distante, un golpe de tambor que anticipaba la tormenta que se formaba dentro de mí. La tensión entre mi madre y yo se había acumulado a lo largo de los días, y sabía que era hora de enfrentar no solo las verdades del pasado, sino también las consecuencias de mi búsqueda. El clima estaba a punto de estallar, y no estaba segura de si estaba lista para lo que vendría a continuación. Esa noche, finalmente logré reunir el valor suficiente para ir a la sala, donde mi madre estaba sentada en silencio, con la expresión cerrada. El aire estaba pesado, cargado de una expectativa que ya debería haberse cumplido. «Mamá, necesitamos hablar sobre la abuela. No puedo dejar esto de lado», comencé, con la voz temblorosa, pero decidida. «Quiero entenderlo todo, no solo las partes que elegiste contarme». Su mirada se endureció instantáneamente, y la frustración que se acumulaba dentro de ella explotó. «No entiendes, no es solo una historia, es su vida, y eso nos afecta. Hice lo que hice para protegerte». La ira y el dolor estaban presentes en cada palabra, y me di cuenta de que esta conversación no sería fácil, pero no podía retroceder ahora. La verdad era más importante que el miedo o el dolor. «Sé que intentas protegerme, pero necesito saber la verdad, incluso si es dolorosa», dije, con la voz quebrándose por la emoción. Aquí está la versión mejorada de este fragmento, con un enfoque en la intensidad emocional y el desarrollo de los personajes. «La historia de tu madre es mi historia también», dije, las palabras saliendo en un flujo intenso, como si finalmente hubiera encontrado la clave para abrir lo que había estado cerrado durante tanto tiempo. «No puedo construir mi identidad sobre secretos. Quiero saber quiénes somos de verdad, incluso si eso significa enfrentar fantasmas del pasado». La tensión en el aire era palpable, y por un momento todo pareció congelarse. La mirada de mi madre se suavizó, pero el dolor aún estaba presente, clavado en sus ojos. «No tienes idea de lo que estás pidiendo», susurró, la voz cargada de un sufrimiento silencioso. «Cada elección que hizo tu abuela fue en función de la supervivencia. No quiero que cargues con ese peso, así como yo no pude cargar». Allí, en ese instante, me di cuenta de que lo que realmente estaba en juego no era solo la historia de dos mujeres. Era nuestra relación, nuestra conexión. Necesitaba que entendiera que la verdad no era una carga a evitar, sino una oportunidad de sanación, de liberación. «Mamá, no puedo continuar sin saber. No puedo seguir viviendo una mentira. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberarnos», dije, con la emoción desbordando, casi sin poder controlar el nudo en la garganta. Ella me miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si todo lo que temía finalmente hubiera salido a la superficie. El silencio que siguió era denso, cargado de una expectativa casi insoportable. Finalmente, respiró hondo, y las palabras comenzaron a salir en un torbellino, como si todo lo que había estado reprimido durante años finalmente encontrara espacio para existir. Me contó historias que nunca había sabido, revelaciones sobre decisiones difíciles, amores perdidos y arrepentimientos que habían moldeado no solo su vida, sino también la vida de mi abuela. Con cada palabra, con cada lágrima, sentía que estábamos cavando un profundo agujero en el pasado, pero al mismo tiempo estábamos construyendo un puente hacia el futuro. La conversación se transformó en un momento de catarsis, una liberación de emociones que antes nos separaban. El dolor y la tristeza, que antes nos distanciaban, ahora se convertían en un vínculo, una conexión poderosa, algo más fuerte que cualquier secreto guardado. No solo estaba escuchando la historia de mi abuela, sino la historia de mi madre, la historia que moldeó a la mujer que ella era, y en consecuencia, a la mujer que yo me había convertido. El miedo de perder a mi madre se disipó, dando lugar a una nueva comprensión, a una nueva fuerza que emergía entre nosotras.
Cuando finalmente la tormenta comenzó a disminuir afuera, me di cuenta de que no estábamos solo enfrentando fantasmas. Estábamos dando un paso hacia la sanación. Lo que antes parecía un abismo insuperable ahora se transformaba en un camino de luz. Había encontrado el coraje para confrontar la verdad, y mi madre, a su vez, estaba comenzando a encontrar el coraje para dejar el pasado atrás. Aquella noche, mientras la lluvia cesaba, supe, con una claridad que nunca imaginé, que nuestra jornada apenas comenzaba. Habíamos enfrentado el mayor desafío de nuestras vidas, y ahora éramos más fuertes por ello, unidas por una nueva verdad que nos liberaba. Había aprendido que la búsqueda de la verdad no era solo sobre exponer secretos, sino sobre encontrar un nuevo significado en el dolor y en la lucha, un significado que transformaría nuestro futuro. La conexión que establecimos aquella noche se convertiría en la base para todo lo que vendría después. Y, al reflexionar sobre lo que había sucedido, me di cuenta de que el coraje de confrontar la verdad no era solo mío. Era un legado que quería dejar. Cada lágrima derramada, cada historia compartida, me hizo entender que el acto de buscar la verdad era también un acto de amor. No se trataba solo de desvelar secretos, sino de construir un futuro donde la honestidad, la vulnerabilidad y el coraje de mirar hacia atrás fueran celebrados. En los días siguientes, la transformación en mí y en mi madre fue palpable. La tensión que antes flotaba entre nosotras fue reemplazada por un entendimiento mutuo, por una conexión renovada que nos permitió enfrentar el mundo de manera diferente. Me daba cuenta de que los recuerdos que mi madre compartía no eran solo historias de dolor, eran narrativas de fuerza, coraje y, sobre todo, de amor. Ella había luchado para protegerme a mí y a nuestra familia, y ahora comprendía que sus acciones, aunque motivadas por el miedo, también eran impulsadas por un profundo deseo de mantenernos a salvo. Nuestra relación, que antes se resumía en silencios inauditos, ahora estaba marcada por conversaciones sinceras, por la aceptación y por risas compartidas. Me sentía más cerca de ella que nunca, como si hubiéramos atravesado una tormenta juntas y encontrado un nuevo horizonte. Esta nueva dinámica no solo afectó nuestra relación, sino también las otras relaciones a nuestro alrededor. Mis hermanos, que siempre habían sentido la tensión entre nosotras, empezaron a acercarse a la situación con más empatía. Cuando compartí con ellos lo que había aprendido sobre la historia de nuestra abuela, se mostraron dispuestos a escuchar y reflexionar sobre la importancia de entender nuestras raíces. El clima familiar, que antes estaba cargado de secretos y desconfianza, comenzó a transformarse, gradualmente, en un espacio de apoyo y comprensión. Era como si, al enfrentar nuestros fantasmas, hubiéramos liberado a nuestros seres queridos de la sombra de un pasado no resuelto. Aquí está la versión mejorada de este fragmento, con mayor énfasis en la reflexión emocional y en la conclusión del viaje de transformación. Texto mejorado. Me sentía más fuerte, no solo por haber enfrentado mis propios miedos, sino también por haber ayudado a mi madre a encontrar su propia fuerza. Al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que nuestro viaje apenas comenzaba. Había mucho más que aprender, sanar y compartir. La verdad sobre nuestra historia nos unió de una manera que jamás imaginé. Y ahora, juntas, estábamos más preparadas que nunca para enfrentar lo que viniera. Quería llevar esta nueva comprensión adelante, no solo para mi familia, sino para la comunidad a nuestro alrededor. Comencé a creer profundamente que las historias que llevamos no son solo sobre el pasado, sino sobre el poder transformador que tienen cuando son compartidas. La historia de mi abuela, con todas sus complejidades y matices, podría servir como una inspiración para otras personas. Quizás, al compartirla, otras personas se sintieran más valientes para mirar sus propias historias, para confrontar sus miedos y, finalmente, para buscar la verdad que también podría liberarlas. Fue entonces cuando me di cuenta de que el legado más importante que podría dejar a mi familia y al mundo era el de la valentía y la autenticidad. Si pudiera, de alguna manera, inspirar a una persona a abrirse sobre sus propios dolores, a confrontar sus fantasmas, entonces mi viaje habría valido la pena. A lo largo de esta experiencia, aprendí que, sí, la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. La verdad es el camino hacia la sanación y hacia la construcción de lazos más profundos, basados en la comprensión, el perdón y, sobre todo, el amor. Mientras la lluvia finalmente comenzaba a cesar y el cielo empezaba a aclararse, me sentí llena de una profunda gratitud, agradecida por la valentía que encontré dentro de mí, por la renovación de mi conexión con mi madre y por la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia.
A partir de ese momento, supe, con una certeza reconfortante, que podría enfrentar cualquier tormenta que viniera. Y esa sabiduría, esa fuerza renovada, sería el legado que dejaría no solo para mi familia, sino también para todas las personas que cruzaran mi camino. La vida está hecha de historias, y estaba decidida a hacer de la mía una historia de esperanza, sanación y transformación. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cómo esta jornada tocó tu corazón? ¿Has enfrentado desafíos similares? Deja tu comentario abajo y compartamos nuestras historias de superación. Si crees que este mensaje puede hacer la diferencia en la vida de alguien, dale me gusta y comparte este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir más historias inspiradoras. Tu participación es lo que hace de este espacio algo tan especial.